televidentes de CT de Barranquilla, a todos los que nos acompañan siempre a esta hora en nuestro espacio del termómetro, donde siempre hacemos análisis a los diferentes temas del día a día. Este fin de semana se convirtió viral en redes sociales el video del momento en el que llevaban los restos mortales de un reconocido otorrinolaringólogo de Barranquilla, el doctor Oscar Romero, que fue llevado en su carroza fúnebre a las afueras del reconocido estadero La Troja, a donde le colocaron la canción Sonido Bestial. Incluso ahí estaban algunos miembros de su familia bailando ese tema, porque era una de sus peticiones, de lo que había solicitado antes de morir. Él era médico, estuvo trabajando precisamente por la suerte de muchos, y es su muerte una de tantas otras que se han presentado. Ahora estamos también, en estos momentos hoy, pues también recordando lo que fue la partida también en los últimos días de otros galenos en Barranquilla. Entre otros, aquí les tengo a ustedes los nombres, varios de los nombres que me estuvieron compartiendo por el WhatsApp. Está por un lado, pues quien fue candidato a la alcaldía de Malambo, el doctor Eusebio Consuegra. Está también el doctor Eduardo Prieto. Por aquí también tenemos a otros médicos que también que fallecieron los últimos días y algunos que se encuentran en unidades de cuidados intensivos, algo muy lamentable. Para hablar de este tema, hoy estoy acompañada de Daniel Consuegra, quien es el hijo del doctor Eusebio, que desafortunadamente falleció por COVID-19. Saludos, Daniel, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas noches. Bendiciones para todos los oyentes. Damos la gloria a Dios por esta hermosa invitación. Momentos duros, pero aquí estamos peleando la buena batalla. Sé que mi padre luchó hasta el final y fue un gran guerrero, un gran soldado de Cristo, y aquí estamos la familia fortaleciéndonos, lo más importante, unidos en estos momentos, y bendiciones para todos los que están ahí en sintonía, y estamos listos y preparados para todas las preguntas. Buenas noches. Tranquilo, no se preocupe. Y también estamos acompañados por el doctor Fidel Plata, quien es amigo de la casa, amigo nuestro, ginecólogo, pero quien desafortunadamente ha perdido en los últimos días a muchos amigos médicos, muchos colegas con los que incluso estudió en la universidad y a los que desafortunadamente el COVID se los ha llevado. Saludos, doctor Fidel. Bueno, un saludo especial, Vanessa, un saludo muy especial al hijo de mi gran amigo Cheo. Y sí, ha sido definitivamente un tiempo muy difícil ver partir a los amigos, ver partir a esas personas queridas, como decía Vanessa hace un rato. El doctor Eduardo Prieto estudió conmigo, médico, hizo el internado conmigo. El doctor Eusebio Consuegra hizo hace 27 años el internado en el hospital de Barranquilla conmigo. Estuvo de candidato a la alcaldía de Malambo en las elecciones pasadas, y pues yo estuve de candidato también a la alcaldía de Soledad, y compartimos amistad, trabajo social y una cantidad de vivencias, y por eso duele ver partir personas queridas, personas que hacen trabajo social, personas que tienen ese humanismo, esa sensibilidad social. Duele muchísimo, y por eso le pedimos a Dios que muy pronto haga que todo esto pase. Que todo esto pase, doctor. Y es que hay preocupación por lo que está sucediendo. Vea, de los casos que tenemos en estos momentos en Colombia, 5.619 son casos confirmados de COVID-19 en personal de la salud. De esos se han recuperado 4.768 según lo que reporta el Instituto Nacional de Salud, una cifra muy alta. Pero bueno, aquí reporta que desafortunadamente han fallecido de esos 43. Y de los que todavía continúan pues en aislamiento o en recuperación o que están hospitalizados, hay 792. De todas maneras, 5.619 es una cifra tan alta para un país que no tiene tantos médicos y tantas enfermeras como para darnos el lujo de que se estén enfermando tantas personas. Daniel, en la experiencia especial, el caso de su padre, ¿usted qué cree que pasó en todo este proceso? ¿Cómo su padre terminó contagiado de COVID-19? Bueno, pues con el poco conocimiento, cada día viendo las noticias y todas estas cuestiones, leyendo un poco, veíamos cómo esto poco a poco iba creciendo. Lastimosamente, nosotros los seres humanos a veces somos imprudentes, somos tercos, a pesar de ciertas medidas las cuales nos imponen, caemos en ese error, porque a veces somos
creo que la palabra correcta es que somos muy confiados. Y en este caso, mi padre, a pesar que era un excelente médico, muchos tienen como ese lema de los médicos que te dicen, no, mira, tú tienes que hacer esto, 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 y a veces a la persona que le estaba recitando, el mismo médico a veces no cumplía de pronto ciertas cosas que uno decía. Para decirle dónde se contagió, la verdad, eso es algo que cualquier persona que se contagia en estos momentos no podremos saber si de pronto fue en un mototaxi, si fue en un taxi, si fue donde estaba laborando el empiojó, si fue en su mismo hogar en Malambo. O sea, son tantas cosas que de pronto en el momento no sabríamos en qué parte logró contagiarse. Pero sí tener claro eso, que es el mensajito ahí por debajo y profundo de la imprudencia, y que nos confiamos mucho a veces. Y es tan tremendo esto que lastimosamente hoy mi padre partió a la presencia de Dios, pero sé que él, a pesar de que se había contagiado de este virus, él nos contagió a nosotros de esa fe, de esa esperanza, de esa ganas de vivir, porque fueron varios días donde él se encontraba en esa UCI luchando, incansable, queriendo vivir. Pero hay que entender la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y en este momento sé que de pronto es desagradable la noticia, pero no hay que ir en contra de lo que Dios ya designó para nuestras vidas. Bueno, fíjese, usted me sorprende ver esas palabras, aunque ustedes no lo crean, hoy Daniel pues fue al cementerio porque iban a cremar los restos mortales de su padre, pero bueno, él está muy tranquilo en medio de todo eso que nos está contando. Y él mismo dice, uno no sabe determinar finalmente dónde se pudo contagiar. Pero Daniel, usted de lo que sabe, de lo que hablaba con su padre, ¿a él sí le estaban entregando los suficientes elementos de protección personal, por ejemplo? ¿Cómo? Repite. Dentro de lo que usted sabe del servicio de su papá, ¿usted no sabe si a él le estaban entregando los suficientes elementos de protección personal? Sí, claro. Él precisamente estaba trabajando en el hospital de Piojó. Allá estaban cumpliendo con todos los protocolos. La doctora Ligia Ariza se portó de maravillas con mi padre. Ella es la gerente del hospital de Piojó. Tenía todos sus protocolos. Era tan bonito porque él siempre, antes de irse a trabajar, él nos mandaba una foto con su traje vestido cuando estaba atendiendo un paciente. O sea, él cumplía con todos sus protocolos, y de verdad que, o sea, él en sí estaba cumpliendo con los protocolos. A veces solo se requiere un descuido para uno contagiarse. Doctor Fidel, usted en su caso que ha tenido, pues como le decía previamente, la pérdida de tantos amigos en los últimos días y otros tantos que están allí luchando contra la enfermedad, ¿usted qué factor común ve en esto? ¿Qué analiza? Bueno, Vanessa y todos los televidentes y las personas que nos están viendo en este momento en las diferentes redes sociales, como médico hay tres aspectos que realmente son importantes y que yo quiero resaltar en este momento. El primero y el más importante, de pronto nuestro amigo Cheo tenía de pronto algunas condiciones de bioseguridad donde él estaba, pero lo que vemos realmente es que no es así. La gran mayoría, no solo de médicos, de todo el sector salud, no hemos tenido las condiciones de bioseguridad. Prueba de esto es que el gobierno descargó esa responsabilidad en las EPS, y las EPS le pasaron la responsabilidad a las ARL, y las ARL tampoco han cumplido esa responsabilidad de darnos los tapabocas. Recordemos que muchas instituciones en este momento inclusive recogen los tapabocas, los lavan y se los reparten otra vez a los médicos. Es decir, no tenemos unas condiciones de bioseguridad. Además de esas condiciones, a los médicos, si estamos en el primer frente de batalla, igual que las enfermeras, igual que todo el sector salud, es para que nos estén haciendo tamizaje, para que nos estén haciendo
por lo menos pruebas, siquiera por lo menos una vez al mes. Y resulta que no se está haciendo, Vanessa. Nosotros estamos trabajando, estamos con pacientes que no sabemos si tienen o no tienen COVID, porque recordemos que más del 80% pueden ser asintomáticos. Entonces nos estamos arriesgando y sin embargo no nos están haciendo realmente las pruebas adecuadas. Segundo factor, además del factor de bioseguridad, que definitivamente todos sabemos en Colombia que ha fallado, es el factor de la inestabilidad laboral. Antes de esta gran pandemia, los médicos no teníamos contrato. Estábamos por órdenes de prestación de servicio. No tenemos realmente prestaciones sociales. Llegó la pandemia, el gobierno dijo que iba a mejorar esto y resulta que los médicos y todo el sector salud estamos igual. Entonces, a todo el sector salud nos toca en este momento salir a trabajar con las condiciones que realmente tenemos. Sabemos inclusive que hay hospitales como en Valledupar que les deben un año al sector salud, hospitales como el Juan Domínguez Romero de Soledad, como el Hospital del Niño Jesús, donde le deben muchísimos meses y sin embargo el sector de salud sigue trabajando. Entonces, estamos en unas condiciones laborales inadecuadas, en unas condiciones de bioseguridad y sin embargo estamos al frente de la batalla. Y el tercero, Vanessa, que ahí sí le doy la razón a nuestro hijo de nuestro gran amigo Eusebio, el Cheo Consuegra, es que en casa de herrero cuchillo de palo. Resulta que en este momento sabemos que no hay vacuna. En este momento va a demorar un poquito la vacuna. Sabemos que no hay tratamiento realmente para ese bendito virus. Pero lo que sí sabemos es que el virus generalmente produce una trombosis. Antes se creía al inicio que el virus producía un problema en que los bronquios se cerraban y que la persona empezaba a estar con dificultad respiratoria porque estaba apretado. Algo parecido a lo que le pasa a los asmáticos. Pero se demostró, precisamente con las necropsias que empezaron a hacer en Italia, que el problema era de una trombosis que se estaba produciendo a nivel pulmonar. El paciente inclusive puede estar asintomático, está haciendo la trombosis en sus pulmones y de pronto el paciente se torna cianótico, se torna azul y el paciente tiene que ir a la unidad de cuidados intensivos. O en algunos casos hace una trombosis cerebral o hace un infarto agudo al miocardio. Es decir, lo que sí sabemos en este momento es que definitivamente el virus lo que produce es una complicación que mata, una complicación que obliga a ir a unidades de cuidados intensivos. Pero resulta que los médicos nos enseñan a basarnos en estudios. En este momento, como no hay estudios precisamente para dar tratamiento al coronavirus, entonces los médicos nos amarramos de las manos cuando todos sabemos que lo que tendríamos entonces que hacer es tratar de prevenir la complicación. Por eso, Vanessa, estamos viendo inclusive que mucha gente empezó a automedicarse con algunos medicamentos que precisamente se volvieron populares y del común porque muchas personas empezaron a ver que sí hay medicamentos para frenar las complicaciones, pero algunos médicos todavía siguen pensando en que no hay tratamiento para el virus, no hay tratamiento para las complicaciones y entonces no solo de pronto nos arriesgamos un poco más de la cuenta, sino que además de eso ni siquiera nos atrevemos a tomarnos una pastillita de Asawin y como decía aquí el hijo de Cheo, resulta que a todos los pacientes hipertensos, diabéticos, cardiópatas, a todos los que tienen algún tipo de riesgo cardiovascular para prevenirle una trombosis, nosotros le mandamos una pastillita de Asawin pediátrico, pero resulta que nosotros mismos no somos capaces ni siquiera de tomarlas para prevenir una complicación tan grande como esta del coronavirus. Oiga, precisamente, doctor, eso ha estado aquí comentando en la caja de comentarios de la transmisión. Por ejemplo, aquí Carmen Elena Guevara dice, no entiendo cómo un médico muere de este virus. Ellos no se dan cuenta de los síntomas para actuar de inmediato. ¿Qué es lo que pasa ahí, doctor? Bueno, quiero decirte que más del 80% de los pacientes que se infectan precisamente pueden estar asintomáticos. Asintomático significa que no hacen ninguna clase de síntomas. Todos sabemos, por ejemplo, que la secretaria de Salud Departamental, Alma Solano, tuvo COVID y ella nunca tuvo ninguna clase de sintomatología. Entonces aquí el problema es, si yo sé que una infección realmente tiene una capacidad de infectar muy alta y yo sé que la complicación es una trombosis, hombre, todos los pacientes asintomáticos debían estar tomando por lo menos un antiagregante plaquetario, como es, por ejemplo, el ácido acetil salicílico, la famosa pastillita de Asawin. Ahora, aquellas personas que de pronto tienen algún tipo
de hipersensibilidad a esta droga, que de pronto tienen algún tipo de alergia, pues obviamente si hay alguna contraindicación, no la tomen. Pero tenemos que recordar que si aquí, por ejemplo, en el Atlántico, empezáramos a hacer lo primero que se hace en una pandemia, que es hacer tamizaje. Tamizaje significa vamos a hacerle la prueba a todo el mundo. Mira, Vanessa, estoy seguro que más de la mitad de la población en este momento hubiera salido positiva, pero hemos fallado con las pruebas. Todos sabemos que aquí no se han hecho las pruebas suficientes, las pruebas se demoran, todavía es la hora, y una prueba del hisopado para el PCR de este bendito virus se demora todavía una semana, cuando esto es increíble. Es más, muchos pacientes sintomáticos, muchos pacientes con síntomas, muchos pacientes que tienen fiebre, que tienen gripa, que tienen sintomatología respiratoria, llaman a la EPS y no les prestan el servicio. Llaman a salud pública, no les prestan el servicio. Entonces, si ni siquiera se les presta el servicio adecuado a los asintomáticos, imagínate a los sintomáticos, a nadie. Daniel, a propósito de esto, aquí en redes sociales conocí mucho a su padre. Están aquí comentando, lamentando la partida de su padre, que era muy conocido, como nos decía aquí el doctor Fidel Plata, lo conocían como el doctor Cheo. Dice acá que qué dolor les deja la partida de él en estos momentos. Pero Daniel, ¿cómo fue el proceso para tu padre? ¿Cómo él terminó hospitalizado? ¿Cómo fue la atención por parte del equipo médico que lo atendió y también de la EPS, que era la encargada del trámite administrativo de su proceso? Bueno, antes de que mi padre ingresara a la clínica, él no quería ir. Él estaba en su propia sabiduría y él decía que estaba bien, que él se podía tratar, lo que decía el doctor ahora mientras él estaba dialogando. Más sin embargo, nosotros, sus familiares, en todo momento veníamos insistiéndole que fuera, pero el gran temor que él tenía era que fuera entubado, ¿sabes? Porque ya él sabía lo que él sentía. Y me llama mucho la atención ese comentario para complementarlo, cuando la muchacha escribe que por qué si un médico tiene los síntomas, ¿por qué no actúa de inmediato? Esa es una pregunta que la podemos coger en general. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos un área de nuestra vida en la cual tenemos que cambiar, que sabemos que estamos mal, pero seguimos metiéndonos. ¿Por qué? Porque si Adán y Eva no hubiesen pecado, el mundo fuera totalmente diferente. Entonces, desde que tomamos la decisión de ir a buscar a nuestro padre hasta su casa para llevárnoslos, cuando nosotros primeramente llegamos al Camino Murillo, que ahí trabaja mi madre como trabajadora social, que fue un gran pilar en este proceso para mi padre. Cuando llegamos allá, él me dice estas palabras, me dice: hijo, ya yo sabía lo que tenía. Si yo te hubiese dicho a ti 2 días antes, yo no estuviera aquí ahora mismo. Y si estuviera, no estuviera en esta condición. Entonces, desde allí hasta el día de ayer, mi papá recibió la mejor atención médica. La mejor atención médica en el Camino Adelita de Char. Cabe resaltar y de verdad honramos ese camino que de verdad fue todos los médicos. Yo le doy gracias a Dios porque los médicos fueron establecidos por Dios y Dios les da sabiduría a usted, doctor, que también está allí. Sé que Dios le da sabiduría para saber tomar las buenas decisiones. Y todos los días mi padre le decían, bueno, hoy le subió la PAFI, hoy le bajó la PAFI, hoy le subió el oxígeno, hoy le bajó el oxígeno. Y así fueron 21 días donde en todo momento mi papá luchó. Los médicos, cada vez que llamábamos a la UCI, ellos nos decían, el doctor quiere vivir, el doctor quiere vivir. También había una fisioterapeuta que era la que siempre está con los pacientes haciéndole masajes. Espectacular.
no me acuerdo el nombre de ella ahora, creo que se llama Sandra. De verdad que fue, pero una gran bendición para la vida de mi padre. Ella decía que cuando le hacía masajes, a mi padre le corrían lágrimas por sus ojos, algo que no se ve comúnmente, pero siempre, siempre quiero resaltar la labor médica del camino Adelita del Yar, que fue desde principio hasta fin, porque 3 días antes del fallecimiento de mi padre, ellos nos llamaron y nos dijeron que si nosotros teníamos la decisión de que si mi padre entrara en paro, nosotros tomar la decisión de si podían reanimarlo. O sea, en todo momento, o sea, el mínimo detalle, siempre estábamos en comunicación. Estaba un primo mío, Aldo, que es médico, como él entiende más ese lenguaje, nosotros le pasamos el número para que siempre se estuvieran comunicando con él y él nos transmitiera el mensaje. Él nunca nos ocultó nada, a pesar de ser familia, él siempre nos decía la verdad. Hubo un día donde los médicos dijeron, que eso creo que fue como al 10º día, que los médicos dijeron, ya no podemos hacer nada, tu papá ya tiene los pulmones totalmente destrozados. Pero qué bonito, porque ahí seguía Dios obrando. Ahí seguía Dios enseñándonos, porque es que hay un pasaje en la Biblia que me encanta mucho, que es que todo lo que sucede en esta tierra, todo obra para bien, nada es casualidad. Y si fueron 21 días de enseñanza, 21 días donde pudimos aprender lo que es la paciencia, porque muchas veces le decimos a Dios, danos paciencia, y es cuando Dios te va a probar tu paciencia. Cuando estás en un banco haciendo una fila, cuando estás para pagar un recibo, ahí es donde somos probados en la paciencia. Y más en esta circunstancia, cuando tenemos un ser querido en una clínica que en todo momento queremos saber qué tiene, qué le hicieron hoy, cómo están los exámenes. Pero sí le respondo esa pregunta, que los médicos hicieron todo lo posible. Estuvieron full pendientes, y más porque, él era colega, y dijeron que no nos preocupáramos, que siempre iban a estar pendientes allí en todo. Entonces, doy gracias a Dios de verdad por esa hermosa labor de los médicos. Yo tuve la oportunidad de predicar 2 veces en las afueras, resaltando también esa labor hermosa, porque muchos médicos han renunciado, y a pesar de que mi papá tenía una discapacidad en su parte izquierda, él decía, yo muero en mi ley, yo nunca voy a dejar de atender a un paciente. Es más, señorita, él, sabiendo en la condición que estaba, a él le tocaba entrar a trabajar el lunes, y él decía, no, yo me voy a trabajar porque yo tengo un compromiso. O sea, amaba su profesión. Entonces sabemos que no todos realmente aman lo que hacen, pero mi papá demostró realmente que sí ama lo que hacía. Qué bonito testimonio, qué bonitas palabras, Daniel. Escuchar a un hijo hablar así de su padre y saber esto, pero también qué doloroso que así como murió su ley ayudando a los demás, hombre, no pudo ayudarse al mismo al tiempo. Doctor Fidel, ¿será que eso de la terquedad es un mal de los médicos? Bueno, Vanessa, lo que pasa es que hay algo que tenemos que tener claro, y se llama la vocación de ser médico. Cuando un médico tiene la vocación de ser médico, para eso estamos, para eso estudiamos. Esa es nuestra esencia. En este momento yo tengo otro amigo que está en la unidad de cuidados intensivos, el doctor Juan Larios, que es médico internista, y que le pido a Dios que lo saque con vida y con salud de esa unidad de cuidados intensivos. Y también lo mismo, sabiendo que no había médicos, él estaba allí, porque estaba cumpliendo su labor, su vocación, su parte social. Él estaba comprometido con la causa de, si soy médico, tengo que sacar adelante todos estos pacientes, y pues por eso se infectó precisamente. Al doctor Cheo lo conocemos, como dije al inicio, hace 27 años, y desde que lo conozco,
lo conocí en el hospital de Barranquilla, fue una persona servicial, una persona que siempre estaba atento de atender a sus pacientes. Hace unos años, el doctor Cheo le dio una trombosis y quedó con medio cuerpo con una disminución de su parte motriz. Mira, el doctor Cheo, así, con esa situación, siempre estuvo atendiendo a sus pacientes. Tanto así, y la gente lo quería, que precisamente en las elecciones pasadas fue candidato a la alcaldía de Malambo por el grupo Alianza Social Independiente. Es decir, es una persona que tenía una vocación de servir. Para él lo más importante era estar con la gente. De hecho, cuando nosotros vemos fotos que él tiene, siempre lo vemos abrazado con la gente, dándole la mano a la gente, sentado en un motocarro, sentado en las esquinas con los pacientes, con la gente conversando. Es decir, una persona del pueblo. Entonces, un médico tiene que tener sensibilidad social y eso lo tenía el doctor Cheo. Qué bonito esto. Pero doctor Fidel Plata, también el doctor Oscar Romero, también fue amigo suyo, el que lamentablemente también falleció en los últimos días, así como también otros galenos, pues que han sido cercanos a usted en algún momento de su carrera. Usted de lo poco que ha podido conocer de estos casos, ese factor del que estábamos hablando ahora con Daniel, del hecho de no atenderse a tiempo, o lo que usted mismo decía también, de hombre, si le recomiendan al otro la Sagüí, ¿por qué no se lo toman también ellos? Eso ha sido lo frecuente aquí en ese tiempo, en pocas palabras, la falta de atención a tiempo de los síntomas. Claro que sí, Vanessa. De hecho, yo estoy convencido de una cosa, sobre todo en lo que estamos en este momento, aquí en la costa atlántica. Dios es tan maravilloso que está permitiendo que ya esa gran pandemia esté pasando un poquito y que esté disminuyendo. Pero yo estoy convencido que además de que Dios está obrando y está poniendo su mano en este momento, definitivamente la gente entendió que este virus es un enemigo oculto, que nosotros no lo vemos, que no sabemos mucho de él, que en este momento lo que sí sabemos es que mata, lo que sí sabemos es que complica a las personas. Por eso muchas personas empezaron a automedicarse. La pelea que ustedes han visto y sobre todo que la hemos dado a algunos médicos como Fidel Plata, quien les habla, y como el alcalde de Cali, que también es médico, dando ivermectina a todos los pacientes. Es decir, muchas personas entendieron que habían algunos medicamentos que no causaban daño a la salud, pero que por el contrario podían disminuir la probabilidad de que una persona hiciera una complicación. Entonces, muchos médicos en esta labor social de estar atendiendo pacientes, de estar en la primera línea de atención, nos estamos arriesgando totalmente. Por eso, en una guerra, los que van en la primera línea son los que primero caen. Aquí los que estamos en primera línea somos el sector salud. Por eso el gobierno, si antes de la pandemia no miró el sector salud, en este momento sería lo adecuado que miraran al sector salud para que nos den unas condiciones laborales realmente adecuadas, que no las tenemos, y que los médicos dejáramos de forzarnos tanto como estamos en este momento forzando. Mira, en este momento, si nosotros analizamos, más del 80% del sector salud no tiene estabilidad laboral, no tiene ningún tipo de contratación. En la persona del sector salud, el día que no va a trabajar, ese día no gana dinero. El médico, el día que no va a trabajar, ese día no le pagan. Por eso muchos médicos se enferman y están deseosos de volver a trabajar porque necesitan ingresos. Entonces, aquí tenemos un problema realmente en que el médico le toca estar trabajando porque le toca, además de que le gusta su profesión y que tenga vocación, así sea que tenga unas condiciones de bioseguridad inadecuadas, que para mí eso ha sido el pilar fundamental aquí en la infección. Y es clave este tema, doctor Fidel y Daniel, porque recordemos que el gobierno nacional obligó a las ARN a entregarles precisamente las dotaciones a los médicos para apoyar a las diferentes clínicas y EPS, porque tampoco las podían dejar sola en la entrega de estos materiales. Recordemos que casi todas estas piezas son desechables, es decir, se necesitan estar cambiando todos los días, y aún así, por ejemplo, a los médicos de la IPS Miret en Barranquilla, los que hacen parte de la República Hospitalaria, para que ustedes tengan una idea, les están entregando los tapabocas para que los usen hasta por 3 días, al igual que los vestidos que nosotros los vemos. 3 días con los mismos elementos, y ellos que atendiendo de manera directa a pacientes con COVID-19, que aunque los tengan aislados tienen que entrar a tocarlos, a atenderlos, a estar
allí con ellos. A propósito de eso, Daniel, en medio de todo este tema que ustedes están enfrentando, ¿usted sabe algo dentro de lo jurídico si efectivamente a su padre esta situación se la están teniendo, se la tuvieron en cuenta como una enfermedad laboral o qué pasó con este tema? Porque han intentado proteger laboralmente a los médicos en medio de esta crisis, pero a veces todo se queda solamente en intentos. Bueno, como le decía ahorita, la verdad es que mi padre, como lo decía el doctor, mi padre era muy servicial, a él le gustaba estar con la gente. A veces cuando nosotros lo llamábamos o él nos llamaba, a veces no se encontraba dentro del hospital. Entonces vemos cómo él amaba su carrera. Eso era una pasión que corría por sus venas. Era algo que él de pronto se sentía inquieto. Yo creo que él se acostaba pensando en los pacientes. Él se levantaba pensando en los pacientes. Entonces, como le decía ahora, la verdad es que con lo que decía el doctor ahorita, con la cuestión de la bioseguridad y todas estas cuestiones, sí han habido fallas y hay que reconocerlo, pero independientemente de todo eso, también hay que reconocer, como también lo decía el doctor, la terquedad de muchos de nosotros, que a pesar de lo poco que nos dan, no sabemos aprovechar ese tipo de ayudas que nos dan. Entonces mi padre, a pesar de que era un poquito terco en su ignorancia a veces, porque es que cuando yo lo veía como un niño. O sea, él, desde que le sucedió la cuestión de la isquemia cerebral hace exactamente 12 años, que también fue un proceso duro, duró casi 2 meses en cuidados intensivos, fue una lucha tremenda, Dios lo rescató y a partir de ahí él era como un niño, tenía un corazón enorme, enorme, enorme y él, a pesar de la pandemia que se está viviendo hoy, que es algo real, que de pronto digan que es algo que lanzó el hombre y todas estas cuestiones, es algo que realmente está matando a la gente. Pero él siempre decía, y él lo dijo en una entrevista que le hicieron antes de morir, él decía algo que nos marcó y que está escrito en la Biblia. Él decía, la vida y la muerte solamente la da y la quita Jesús. Él decía, mi vida solamente me la quita Jesús, porque es que el morir para nosotros los hijos de Dios es ganancia. Para nosotros el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente somos un cuerpo prestado. Estamos de paseo en esta tierra, que nos tenemos que sujetar, tenemos que obedecer, tenemos que cumplir las leyes, porque no por ser cristianos tenemos que ser rebeldes y no cumplir lo que está establecido en la ley terrenal, porque si no, entonces no fuéramos hijos de Dios. Entonces creo que mi padre, a pesar de las pocas indumentarias que tenía, él siempre trataba de protegerse y de cuidarse, y de que siempre, que algo que me llamaba mucho la atención es que él, cuando tenía un paciente así bastante malo, él me llamaba y me decía, papi lindo, porque esa era la frase que él me decía, papi lindo, hazme un favor, ora por este paciente, necesito de tu ayuda, necesito que lo aconsejes. Y ahí siempre estábamos en contacto. Qué bonito eso y qué bonita esa relación que tenía de padre e hijo, además apoyarse siempre con la cristomicina, que le llama uno, en este caso, no solamente la medicina terrenal, sino también la de Dios. Doctor Fidel, ya estamos terminando este espacio, pero ¿qué conclusión final y qué llamado quiere hacer usted en este espacio? Bueno, Vanessa y todos los televidentes, recordemos que este es un virus nuevo, este es un virus que en este momento no se sabe mucho de él. Y como no se sabe mucho de él, las imprecisiones han sido al día. Recordemos que cuando todo empezó decían que no había que usar tapaboca, después dijeron que solamente el tapaboca lo usaran las personas que tenían gripa, cuando después se demostró que personas asintomáticas, es decir, personas sin síntomas,
podían tener el virus y lo podían transmitir. ¿Qué es importante? Hoy, que estamos a 10 de agosto, se está reactivando en el Atlántico la economía y están abriendo centros comerciales y el transporte dijeron que va a abrir y muchos niveles de economía van a abrir. Resulta que la economía parece que le está ganando a la vida porque el virus está ahí, el virus es una realidad y así como en este momento falleció mi amigo Cheo y así como falleció el doctor Oscar Romero y así como falleció mi amigo y compañero Eduardo Prieto, así pueden seguir falleciendo otras personas si nosotros no tenemos cuidado. Si nosotros, porque la economía dice que vamos a salir y nos vamos a montar en un bus y que vamos a un centro comercial, no nos damos cuenta que nos podemos contagiar, ahí puede estar el coronavirus. En todos los centros comerciales nos toman la temperatura. Quiero decirle a todas las personas que nos están viendo que una persona puede tener el coronavirus y no tener fiebre, que una persona puede no tener gripa y puede tener el coronavirus. Es decir, lo más importante en este momento sería quedarnos en casa, que solo la persona que necesite salir de pronto a laborar, de pronto a conseguir la alimentación, sea la que salga con todas las medidas de bioseguridad. Recordemos, la economía se puede recuperar, pero la vida no se puede recuperar. Así que agarrémonos de la mano de Dios y sigamos con nuestro tapaboca y con todas las medidas de bioseguridad para que cuando todo esto pase podamos decir, gracias Dios mío, estamos con vida. Así es. Y ya mensaje final que está tú, Daniel, te vi que sentaste mucho cuando el doctor Fidel estaba hablando de la preocupación por la apertura económica. Sí, así es, ¿no? Y me causó risa algo porque me acordé de unas anécdotas de mi padre, cuando el doctor decía precisamente eso de la temperatura, porque cuando yo salía con mi padre y a hacer vueltas de su pensión, de sus medicinas y eso, y entrábamos a un local, cada vez que a él le iban a poner lo de la temperatura, él me hacía pasar pena. ¿Cómo así pasar pena? Enseguida él pegaba el grito y le decía, oiga, venga acá, ¿usted sabe para qué realmente sirve eso? ¿Usted cree que eso va a detectar el coronavirus? Yo puedo tener fiebre, y lo decía así en voz alta, porque él siempre tenía ese tono alto. Decía, o sea, yo puedo tener fiebre ahora, pero no puedo tener el coronavirus. O viceversa, puedo tener el COVID, pero no puedo tener fiebre. Y la conclusión que podemos llegar en esta noche es que hay cosas que en esta vida a veces no entendemos en el momento en que suceden, pero que más adelante sí las vamos a entender. Y una de las cosas que que menos entendemos es la partida de alguien servicial, de alguien útil en esta tierra, porque siempre nos decimos, ¿cómo es posible? Como mucha gente que ahí está escuchando, que nos está viendo, que mucha gente se está haciendo esa pregunta, ¿cómo es posible que el doctor Eusebio Cheo Consuegra se haya ido de esta tierra? ¿Y por qué hay tantos delincuentes haciendo de la suya y están vivos? Ese es el gran incógnito que nos hacemos. Pero vuelvo y siempre sostendré que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Entonces, desde un comienzo, nosotros le entregamos la vida de nuestro Padre a Dios. En todo momento siempre estábamos, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Sabes por qué? Porque hay veces que tenemos un paciente en crisis que necesita descansar y nuestras oraciones lo que hacen es retenerlo. Pero cuando realmente depositamos la confianza en Dios, desde ese momento, esa persona descansa. Entonces yo le quiero decir a todas estas personas que están ahí en sintonía, que están comentando, que tenemos un Cristo que vive, que tenemos un Cristo que reina, que tenemos un Dios que en todo momento nos está cuidando. Aprovecho para decirle a usted, doctor, que la sangre de Cristo lo está cubriendo, Dios lo está guardando, Dios le va a guardar su entrada, Dios le va a guardar su salida. A usted también que nos hizo esta invitación, yo bendigo su vida de una manera sobrenatural, que Dios le siga dando esa sabiduría, esa empatía, ese carisma para que siga trabajando, para que Dios la guarde. Y el mensaje claro es que hay que ser fuertes. A veces tratamos de ser fuertes,
pero somos carne y tenemos que llorar, no por ser cristianos. Mira, yo quiero compartir algo y es que hay un gran error y mucha gente cree que un cristiano no se puede enfermar. Mucha gente cree que un cristiano no le puede dar una fiebre. Eso es totalmente mentira. Es que a veces cogemos un texto de la Biblia y no leemos el contexto. Entonces, cogemos ese texto a nuestra manera. Entonces, la gente lee el que habita bajo la sombra del Omnipotente y todas estas cosas, y dicen que ninguna plaga tocará nuestra morada. ¿Y por qué muchos pastores se han muerto? ¿Por qué muchos médicos, aún siendo cristianos, se han muerto? Entonces son cosas que realmente tenemos que tener en cuenta, que si nosotros realmente nos sujetamos tanto a las leyes de Dios como a las leyes terrenales, es cuando realmente nosotros les vamos a encontrar un sentido a nuestra vida. ¿Por qué? Porque si nosotros no sabemos hacia dónde vamos, cualquier bus nos va a servir. Entonces, cuando nosotros tenemos un objetivo, una visión clara, cuando nosotros sabemos realmente hacia dónde vamos, no nos vamos a distraer con absolutamente nada. Y hoy en este día, a pesar del dolor que tengo en mi corazón, porque me dolió la partida de mi padre, nos dolió de una manera profunda a mis hermanos, a mi hermano Nicolás, que los quiero mencionar, a mi hermano Nicolás, a mi hermana Vilma, a mi madre Judith, a la mujer de mi padre Rocío Salazar, a sus hermanos, a Moisés, a Patricia, a María Teresa, a su madre Vilma Consuegra, a su nieta Emily, que tuvo la oportunidad. Y entonces en estos momentos estamos unidos. Nos duele, hemos llorado como no tienen idea, como cualquier persona llora a su familiar o a su ser querido. Nos ha dolido de una manera profunda. Hoy Malambo también está de luto. Mucha gente ama a mi padre. Piojó también en el poco tiempo que lleva trabajando de una manera, el celular. Yo creo que llego ahora a la casa y esa cantidad de WhatsApp escribiéndole, porque yo tengo el celular de mi padre, es una cantidad de WhatsApp que no tengo la oportunidad de contestarlos todos. Pero sí te digo a ti, cuídate. ¿Por qué? Porque yo también había salido positivo. Los síntomas míos eran que había perdido el olfato y había perdido el gusto. Me había dado fiebre y dolor de cabeza. Duré los 14 días en cuarentena, cuidándome, guardando reposo. Me hice la segunda prueba y para la gloria de Dios me salió negativo. ¿Y por qué creen ustedes que salí positivo? Por no cuidarme. Porque cosas sencillas son las que a veces, las cosas insignificantes son las que a veces no le damos valor. Por eso hoy quiero terminar diciéndote, perdone que me haya alargado, pero de verdad que este es un momento propicio para decirle a todos, a ustedes dos que están ahí en sintonía y a toda la gente que nos está viendo, que busquemos de Dios. Busquemos de Dios, eso es lo mejor que podemos hacer en este momento. Porque cuando la ciencia dice que todo se acabó, es cuando todavía el poder de Dios puede hacer algo sobrenatural. En todo momento, nosotros manteníamos la fe intacta. Entonces usted o alguien que me está viendo ahí me puede decir, pero si tú eres cristiano, ¿por qué tu padre se murió? Y la verdad es que yo no voy a cuestionar a Dios, porque yo sé que tengo un Dios todopoderoso. Y que si Dios permitió que Él se lo llevara, es porque Él allá iba a estar mejor que acá. Porque estoy plenamente convencido que si Él se hubiese quedado en esta tierra, hubiera sufrido. Entonces, Él no tuvo la oportunidad de ver mi matrimonio. Yo me casé el 17 de julio. Él empezó a tener los síntomas desde el miércoles 15. Al día siguiente fuimos a comprarle su vestido, su traje, porque él iba a ver que su hijo se iba a casar. Pero lastimosamente no tuvo la oportunidad de estar allí conmigo. Pero Dios me enseñó algo y trajo paz a mi corazón. Y me dijo, Daniel, para los conocedores de la palabra, me dijo, Daniel, tu padre no asistió a tu boda
pero Él va a asistir a las bodas del Cordero cuando venga Cristo por su iglesia. Entonces quiero dejarles ese mensaje claro, que mucha fortaleza para todas esas personas que están sintiendo ese dolor por el fallecimiento de mi padre. Quiero decirles que mi padre no murió, mi padre está durmiendo, él está en un estado de reposo esperando esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Le doy gracias por esta invitación, por esta entrevista, y aquí estamos siempre para glorificar el nombre de Jesús. Gracias. Palabras de fe y de fortaleza, Daniel. Muchísimas gracias de verdad por tu mensaje. Creo que era oportuno también porque le toca el corazón a muchas personas que, como tú lo dijiste, han perdido un ser querido en esta pandemia, y es una palabra de aliento indudablemente la que tú entregas. Muchas gracias a ti por acompañarnos, y también al doctor Fidel Plata. Doctor Fidel, amigo de la casa, gracias por acompañarnos. Y ya nos vemos entonces en una próxima misión, una próxima entrevista que le hagamos a ustedes. Gracias de verdad por estar con nosotros, y sigan con más de nuestro canal CTV Barranquilla. La Universidad Simón Bolívar, una institución con acreditación de alta calidad, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, resolución 23095, un reconocimiento a nuestro compromiso con la calidad. Universidad Simón Bolívar, tu universidad. Simón Bolívar.